todavía, porque todavía estamos en ese pedacito que ya casi es tarde. Bienvenidos a Proyección INVU en esta mañana que ha sido lindísima, después de tener tantos días que llueve. Justamente hoy está haciendo este solcito. Les saluda Tatiana Mora y estoy aquí acompañada. Meli, qué lindo día hoy. Es que vamos a hablar de cambio climático. Bueno, precisamente vamos a hablar de un tema que se relaciona, sí, ¿verdad? Qué bonito. Hoy como que salió el sol, aún a veces se siente como un frío, pero es parte ya de la época también que estamos viviendo. Vamos a saludar a nuestros invitados. Ya Tati nos adelantó el tema. Vamos a hablar sobre el cambio climático, cómo influye también en las ciudades. Saludamos a doña Gilda Carvajal, ella es la jefa de la Dirección de Urbanismo y Vivienda del INVU, y saludamos también a don Douglas Salgado, que es de la Comisión Nacional de Emergencias. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Tati, uno dice que tiene que ver el cambio climático. Todo tiene que ver con las ciudades, con las construcciones, con los planes, incluso a futuro, incluso hasta en el diseño. De si usted está a punto de construir, usted sabe que tiene que tomar en cuenta el cambio climático. Bueno, de eso vamos a hablar. Bueno, y es que justamente nuestro compañero Álvaro, que siempre nos ayuda a introducir este tema, ya está listo para la siguiente nota. Usted lo ha visto en los noticieros y lo ha experimentado. Algunos meses se presentan condiciones calurosas y otros meses son aguaceros y tormentas extremas. Estos son solo algunos de los efectos del cambio climático. El cambio climático es natural que exista, pero se exacerba gracias a la acción humana. Cualquier tipo de acción que realicemos, como quema de combustibles fósiles, tala, quema de bosques y actividades industriales, agrícolas y transporte, tiene un impacto en nuestro hábitat, y esta variación representa un desafío a nivel mundial, donde Costa Rica no es la excepción, al ser un país altamente vulnerable a los efectos del cambio climático debido a su ubicación geográfica. El principal motor de cambio climático es el efecto invernadero. Imagine que gases de la atmósfera terrestre actúan de forma parecida al cristal de un invernadero. Retienen el calor del sol e impiden que escape al espacio, provocando así el calentamiento global, que trae como consecuencias elevación de las temperaturas, tormentas más potentes, aumento de la sequía, aumento del nivel del océano y calentamiento del agua, desaparición de especies, escasez de alimentos, más riesgos para la salud y pobreza y desplazamiento. Ante esta realidad, el INVU, consciente de entregar al país una guía para trabajar sobre la integración de acciones de gestión del riesgo y de amenazas climáticas en el ordenamiento territorial desde su etapa inicial, presenta la guía para la integración de la gestión del riesgo y desastre y la acción climática en los planes reguladores cantonales. Esta guía constituye una invitación a las municipalidades para que consideren en los procesos de construcción de los planes ordenadores del territorio las condiciones actuales y futuras con respecto a las manifestaciones climáticas en su localidad. Esto con el fin de que tengan una herramienta que pueda provocar territorios resilientes, considerando los servicios ecosistémicos locales con modelos de desarrollo local sostenible e innovadores. Y si quiere conocer de qué forma esta guía puede mejorar la calidad de vida de todos los habitantes a lo largo y ancho del país, quédese en esta edición de Proyección INVU. Acompáñenos. Cambio climático. Llevamos años escuchando sobre este tema y todavía a veces preguntamos, bueno, pero ¿eso con qué se come? Es difícil relacionarlo de pronto en nuestra vida cotidiana, y por eso este programa, porque queremos explicárselo bien para que usted tome las decisiones correctas. Así que vamos a empezar con don Douglas. Tal vez si usted nos explica a qué se refiere esto del cambio climático. Bueno, primero gracias por la oportunidad y también al espacio, también en este caso por el INVU, en la cual somos socios en esta materia que nos impulsa a seguir generando cambios. Los especialistas realmente lo denominan cambio global antropogénico, o sea, quiere decir que antro está ligado a la parte humana y la parte de génesis, o sea, origen por causas humanas. Y eso deriva en todas las transformaciones que ha hecho la humanidad al planeta Tierra en la parte de ecosistemas. Básicamente el deterioro ambiental, entre ellos la deforestación,
el tema de las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿verdad? Donde tenemos el consumo todavía de combustibles fósiles, y entonces eso ha traído que secuencialmente destruido parte de las variables de la atmósfera, ¿verdad? Estamos cambiando principalmente la temperatura, y los especialistas del IPCC, que es un grupo de científicos muy especializados, establecen que vamos a tener variaciones que van a andar de 1 a 1.5 grados más sobre el promedio del planeta. Y entonces eso nos va a generar eventos extremos. Básicamente vamos a tener variaciones en la formación de los huracanes, o sea, más fuertes, o variaciones en la aparición de las sequías extremas, o lo que técnicamente se denomina como déficit hídrico. Y entonces esos dos elementos nos generan riesgos de desastres, ¿verdad? Porque ya sea que tenemos lluvias intensas, cuando tenemos una modificación debido a las temperaturas y a la reintensificación de los sistemas ciclónicos como tormentas y huracanes, y entonces se nos traslada a nuestro territorio, ¿verdad? Nuestro territorio, por la forma en que está diseñado, geológica y morfológicamente, es susceptible a esos cambios de intensidades en la manifestación, sea de las lluvias o la ausencia de estas. Don Douglas, uno cuando empezaron a hablar esto del cambio climático, se referían, por ejemplo, específicamente a Alaska, a los glaciares en Argentina también derritiéndose, y uno de pronto lo sentía lejos. ¿Ya los efectos llegaron a nuestro país? Sí, es correcto. Este es un cambio global, ¿verdad? Solo que los especialistas desde hace décadas vienen hablando, empezaron por los temas más sensibles como el derretimiento de los cascos polares, ¿verdad? Entonces que básicamente al tener una subida de la temperatura sobre el promedio, estamos hablando de 1 punto a 1.5 ya próximo, en 2030, ¿verdad? Pero las modelaciones matemáticas que ha establecido este grupo del IPCC establece que perfectamente podemos superar los 2.5 grados centígrados hacia el 2050-2060, que estamos ahí a la vuelta, ¿verdad? Entonces, pero en Costa Rica ya tenemos elementos donde se empiezan a sentir esas manifestaciones del cambio global antropogénico, ¿verdad? Básicamente con una reintensificación de eventos de carácter hidrometeorológico. Cuando estamos diciendo hidrometeorológica, son todos aquellos elementos que están asociados a la manifestación de la lluvia o la ausencia de esto, vuelvo a decirlo, ¿verdad? Y luego tenemos otros parámetros asociados al déficit hídrico que podrían experimentar esas variaciones del clima en los próximos periodos, bueno, básicamente décadas. Bueno, Meli, ya lo vivimos. Nosotros ayer estaba lloviendo. Aquí en San José por lo menos llovió todo el día. Desde la pura mañana yo dije, tal vez mañana oscura, tarde segura, pero seguro fue el aguacero que se vino. No, y se ha sentido realmente, uno sabe que está en invierno, ¿verdad? Estamos en invierno, pero son inviernos completamente diferentes a los que hemos tenido, así como el verano, aquellas temperaturas que saca el calor, o incluso en invierno llueve, pero el bochorno no se va. Entonces son situaciones donde decimos, bueno, ya definitivamente las reglas cambiaron. Completamente. Recuerdo hace un par de años que el calor era tal que uno tenía que salir de San José para sentirse un poquito más aliviado, y resulta que usted subía allá como por el Chirripó y todavía estaba haciendo calor, y eso es parte del cambio climático que todos deberíamos ser un poquito conscientes. Hilda, pero yo quisiera como que habláramos en cristiano, digamos, así, para que todos entendamos qué es esto, el cambio climático, cómo empieza, y sobre todo, qué puedo hacer yo, qué granito de arena puedo hacer yo para que podamos mitigarlo un poquito. Sí, claro. Bueno, el cambio climático básicamente es un efecto que se da a nivel mundial, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de temperaturas en Costa Rica o en Argentina, en algún país específico, hablamos de tiempo atmosférico, ¿verdad? O sea, son situaciones que por ubicación, digamos, dentro de la Tierra podemos tener. Costa Rica siempre se ha caracterizado por ser un país tropical, en el que nosotros identificábamos muy bien
que teníamos una época seca y una época lluviosa, que se caracterizaba por un rango de meses, ya no, ¿verdad? Nosotros ahora estamos viviendo los efectos de cada vez lluvias más prolongadas, precipitaciones más intensas, donde cae mayor cantidad de agua en un corto periodo de tiempo. ¿Esto qué desata? Inundaciones, ¿verdad? También deslaves de terreno, donde tenemos zonas de alta pendiente, por ejemplo, y esto nos lleva a que poblaciones vulnerables estén sintiendo cada vez más constantemente y fuerte los efectos de este cambio climático a nivel mundial. Además de eso, tenemos periodos de sequía, ¿verdad? Donde la parte de alimentación, de productos que nosotros de igual manera como país habíamos tenido esa capacidad de poder generar, digamos, siempre el café, el banano, que eran productos propios de nuestro país. Tenemos que entrar a una diversificación de la misma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya estamos cambiando, estamos entrando a tener que tomar acciones preventivas y de mitigación ante estos efectos que muy probablemente, como bien lo decía ahora don Douglas, van a ser muchísimo mayores que los que estamos enfrentando actualmente. Ahora, don Douglas, inundaciones siempre hemos tenido, sobre todo en esta época, pero sí hemos notado, por ejemplo, que se ha trasladado a zonas donde antes no se presentaban, ¿verdad? Lo mismo que los tornados o todos estos fenómenos atmosféricos que antes no se presentaban en ciertas zonas, como por ejemplo Cartago, que de pronto se ha convertido en un centro estratégico para este tipo de eventos, lamentablemente, y uno decía, pero antes, ¿cuándo se inundaba estas zonas? Sin embargo, ahora sí. ¿Influye en esto el cambio climático? Muy buena observación, pero vamos a separarlo porque estamos hablando de la dinámica atmosférica, que muy bien lo comentó Hilda, que esta va a tener variaciones, ¿verdad? De hecho, los meteorólogos llaman el tema también de la variabilidad, pero que se estudia en un rango de tiempo, ¿verdad? Generalmente va a variar, el clima se estudia en un rango de 30 años o más, y generalmente esas estadísticas son necesarias revisarlas para sacar los eventos extremos. O sea, los eventos extremos son aquellos que posiblemente están cambiando en un espacio geográfico, una unidad determinada, una localidad, y definir, no, aquí antes teníamos estos promedios, pero ahora están hacia la alta, ¿verdad? En términos de su manifestación y frecuencia. Esta es un poco la dinámica de la atmósfera, que naturalmente ha sido modificada por la humanidad, ¿verdad? Por todo el tema de emisiones, el tema de consumo de combustibles, las malas prácticas del desarrollo general. Pero hay que mezclarle el tema de la vulnerabilidad, ¿verdad? Entonces, claro, si yo tengo una manifestación de lluvias intensas, tipo tormenta, muy concentrada localmente, ¿verdad? En un espacio que es altamente vulnerable, o sea, que no ha tenido mayor inversión en tener una regulación territorial, entonces el riesgo actúa más fuerte, ¿verdad? Porque se combinan las dos cosas, ¿verdad? Lo que usted menciona muy bien, que es la dinámica de la atmósfera, que se convierte en una amenaza, pero que trabaja sobre un territorio altamente vulnerable. O sea, usted lo tiene estático, no hace una inversión segura, etcétera, y entonces detona en una comunidad que está mal diseñada, mal planificada, y entonces eso es lo que nosotros llamamos el riesgo de desastre materializado, ¿verdad? Entonces sí vale la pena hacer la diferenciación, porque así es como se estudia. Claro. Bueno, qué fuerte. Las imágenes que estábamos viendo ahora, Mary, que vos decís, en un momento empieza a llover y ¡puf!, se le inundó la casa a alguien que ni en la vida se había inundado en ese lugar. Y aquí es donde tiene muchísimo que ver el tema del ordenamiento del territorio y la planificación urbana, porque al final del día es la municipalidad la que me va a dar ese permiso de construcción y me va a decir, aquí se puede hacer o aquí no se puede construir una casa. Pero ¿cómo incentivar, Hilda, a las personas, no solamente que vivimos en los cantones, sino a los gobiernos locales, a las autoridades, para que justamente
metan ese pedacito de parte de cambio climático y lo vean importante y digan, bueno, aquí de verdad sí tenemos que hacer un estudio. ¿Cómo lograr que nos vayamos involucrando como gobierno local? Claro, aquí es importante retomar la planificación y no solamente a nivel local, que es importantísimo el compromiso de parte de las municipalidades, porque es la intervención directa sobre el territorio y son los que conocen de primera mano cuáles son esos lugares que son potencialmente vulnerables y que tienen amenazas y riesgo, ¿verdad? A cualquiera de los eventos que hemos hablado acá. Pero básicamente en el plan regulador, ¿verdad?, que es el instrumento de planificación que tiene la municipalidad, puede establecer una zonificación que vaya acorde, ¿verdad?, a las características del territorio y también a estas áreas de riesgo. Porque el artículo 25 de la Ley de Planificación Urbana ordena que hay que demarcar esas zonas especiales y esas zonas especiales son necesariamente áreas de riesgo. Un ejemplo de esto son zonas inundables o asentamientos informales que tienen además este componente adicional, ¿verdad? Entonces, pues básicamente este instrumento les da la potestad a ellos de tomar acciones. Aparte de esto, como lo veíamos al inicio del programa, nosotros este año pues sacamos esta guía, que es la guía para la implementación de gestión del riesgo y cambio climático en los planes reguladores, y es un esfuerzo que hizo el INVU y el Departamento de Urbanismo para que las municipalidades de este país puedan incorporar acciones de mitigación y adaptación al cambio climático dentro de sus planes reguladores. ¿Por qué se hizo esto? El cambio climático y sus efectos es un tema que ha sido ampliamente analizado, estudiado a nivel país y a nivel local. Sin embargo, no se sabe qué podemos hacer, qué acciones podemos tomar. Y además, como comunidad, ¿cómo puedo yo ayudarle a una municipalidad a llegar al éxito? ¿Verdad? ¿Cómo podemos lograr mitigar lo que estamos viviendo? Entonces, por esto es que el INVU, en su compromiso de asesorar a las municipalidades y junto con la Comisión Nacional de Emergencias, debo decirlo, construimos esta guía y pudimos dar un granito de arena para poder dar una luz de qué podemos hacer a nivel territorial. Ahora, doña Gilda, ¿existe la posibilidad de que de pronto yo construí en mi propiedad hace 40 años y era una zona segura, pero ahora con el cambio se ha convertido en una zona de riesgo? ¿Eso puede suceder? Claro que sí, sí, puede suceder, y sucede mucho también en zonas costeras, en donde estamos viendo los efectos de la erosión, ¿verdad? En donde empieza a socavar áreas donde se edificaron casas, ¿verdad? Y se ha ido deslavando. Entonces son personas que tienen que trasladarse, ¿verdad? Sufre ese efecto de abandono de su tierra, de su territorio donde yo nací, y tengo que irme a otro lugar con otras condiciones. Pasa aquí también, ¿verdad? Donde llega una inundación, se sale el río, se lleva todas las casas, la municipalidad junto con la Comisión Nacional de Emergencias actúa, traslada a estas personas y no han pasado 2 o 3 meses y otra vez hay una repoblación de esas áreas de riesgo. Entonces, por esto es que tenemos que actuar de una forma conjunta para dotar de vivienda no solo digna, sino también segura para estas personas, ¿verdad?, que están en una situación de riesgo vulnerable, y nos puede pasar a todos. De repente mi casa se salió una alcantarilla, ni siquiera estamos hablando de que yo vivo a la par de un río. Ahora el tema es que la basura que estamos depositando continuamente va a las alcantarillas, me genera un problema y una inundación, y yo que vivo en la ciudad ahora estoy teniendo los mismos problemas de las personas que viven pues a la par de algún río. Bueno, y eso justamente lo de las alcantarillas, recuerdo que hace un par de años, tal vez pudo haber sido más, porque para mí a veces, ayer fue hace 2 años, pero no sé si recuerdan la noticia que en Curridabat, creo que por Pinares, una alcantarilla se salió e inundó varias propiedades, y ya básicamente que los lugares fueron inhabitables, porque era imposible que entre el barro, los escombros y todo lo que sucedió, esas familias pudieran vivir ahí. Sí, es correcto.
Yo sí quisiera retomar lo que usted planteaba anteriormente, de que si se están manifestando y se ha cambiado de localidades el tema de la incidencia y de los eventos relacionados a cuestiones de carácter hidrometeorológico, que está más asociado al tema de el cambio climático, básicamente por modificación de la temperatura. Eso es importante tenerlo en la secuencia, porque precisamente eso es lo que están advirtiendo los especialistas y tratando de dar esa gran lucha a nivel de Naciones Unidas y a nivel de diferentes organismos regionales para que nosotros cambiemos nuestra cultura de consumo, por ejemplo, de combustibles fósiles. Y el tema de las emisiones es un componente que, por ejemplo, el MINAE lo tiene bien claro en su dirección de cambio climático, de un esfuerzo a seguir trabajando. Pero ahora lo aterrizo al tema de que sí tenemos variaciones en ciudades intermedias, en la gran área metropolitana ha aumentado la incidencia, el manejo de las aguas, también asociado al déficit de infraestructura de hidráulica, que ya no es capaz de sostener los volúmenes, y entonces nos afecta no solo el tema de las viviendas, que es serio, ¿verdad? Y el tema de la red vial, por ejemplo, también. Entonces eso nos afecta, hay efectos encadenados que están ligados ahí. Entonces esta herramienta, esta guía que propone el INBU, más bien nos alinea, ¿verdad? Y en buena hora, ¿verdad? Porque hace rato necesitábamos una guía en esa parte para que hiciera incidencia en los gobiernos locales, ¿verdad? Que usted muy bien lo decía, finalmente son los que aprueban las viviendas en su territorio. Entonces la idea es que lo haga de una forma segura, ¿verdad? Y no cometa los errores del pasado de no sopesar, o sea, no medir las amenazas y los riesgos que van a ser magnificados o reintensificados por el tema de cambio global antropogénico. Y el cambio climático es algo que absolutamente todos nosotros y nosotras vivimos a diario. Desde que si hoy está haciendo sol y más tarde llovió, ya por ahí empezamos. Y es que tanto el INBU como las municipalidades han creado varias herramientas que ayudan a esta mitigación, pero las vamos a conocer después de esta pausa. Anoche en Telediario Estelar, llegamos al fondo de los hechos. La polémica. El fiscal explica que fue inscrito en diversas sociedades anónimas años atrás. Reconoce incluso que no conoce en cuántas sociedades está inscrito. Que no pretenda tomarle el pelo a los costarricenses, don Carlos Díaz. Que no mienta, don Carlos Díaz. Simplemente es inaceptable la situación bochornosa, embarazosa. La historia. Dolor e impotencia son los sentimientos que invaden a la familia de Andrei Santamaría Artavia. Lo que sucedió ayer fue por una persona irresponsable, cometió la imprudencia y nos despedazó la vida a todos nosotros. Lo que hacía era reírse. Y tras de eso, ayer con todo el descaro le enseñaba el dedo a todo el mundo. El análisis. Gabriel, un nombre que debería representar esperanza, hoy es sinónimo de descuido institucional. No se actuó con la diligencia y la responsabilidad para los hechos denunciados. El que yo quiero saber dónde está Kay, qué pasó con ella. Telediario Estelar, de lunes a viernes, 8 de la noche. Canal 8, cerca de vos. Es una ilusión para nosotros llegar todos los días a tocar la puerta de su casa. Acompáñenos a partir de las 5 de la tarde en esta aventura que hemos titulado Mi casa es su casa, en la cual usted es el principal invitado. Un programa en donde vamos a platicar de temas extraordinarios, de casos insólitos, de avances de la ciencia, y yo les advierto que se van a mantener pegados a sus asientos. Inaudito, de lunes a viernes, 3 de la tarde, por Canal 8, más cerca de vos.
Alejandro Ramírez nos invita a hacer un recorrido por el mundo en el vuelo internacional 1000 para estar informados del acontecer mundial. Telediario Internacional aborda en la puerta 8. Telediario Internacional, lunes a viernes a las 10 de la mañana, sábados 8 de la noche. Canal 8, cerca de vos. Continuamos con más aquí en Proyección INBU y usted se podría preguntar, bueno, pero ¿qué relación tiene cambio climático con el INBU, con los gobiernos locales? Precisamente vamos a ver un caso en específico que nos lo va a ejemplificar. Es la Municipalidad de Santa Ana, donde recientemente elaboró un plan para apoyar también a sus pobladores con este tema para enfrentar el cambio climático. Con el fin de conocer los riesgos y amenazas que el cambio climático pueda llegar a provocar en el cantón, es que la Municipalidad de Santa Ana creó el año pasado un plan, el cual le permite desarrollar acciones tanto de mitigación como de adaptación ante un eventual desastre natural. Dicho plan se realiza por medio del monitoreo y seguimiento del área que forma el territorio santaneño, los hábitos de sus pobladores y el medio ambiente. Consiste en definir ejes estratégicos, específicamente 9 ejes estratégicos enfocados desde distintas áreas, del área financiera, con el tema de financiamiento climático, bonos verdes, hasta el tema de ordenamiento territorial. Todo eso enfocado en ejes específicos donde se pueden determinar, por decirlo así, tareas que cada departamento de la municipalidad tiene que trabajar. Por ejemplo, Gestión Ambiental está trabajando con lo que sería en este momento con charlas de recurso hídrico en centros educativos y también con funcionarios municipales. El Plan de Acción Climático Cantonal de Santa Ana le da una visión de cómo se encuentra el cantón en materia climática y desarrolla los ejes, objetivos y acciones a realizar. Bueno, realmente en el cantón son 21 deslizamientos activos que tenemos. En sectores muy rurales como el Salitral, otros muy urbanos como en Santa Ana, que está el Picadero, que es sumamente cercano. Desde aquí, de esta oficina, se puede ver. Este deslizamiento puede que sea muy pequeño en comparación a otros, pero realmente es muy activo. Tenemos actividad hasta en época seca. Y también tenemos zonas de inundación por las zonas urbanas o inundaciones urbanas como el sector de Pozos y Piedades. Pozos hace poco fue noticia por un evento de inundación que se generó en Lindora, y parte de lo que visualizamos en ese evento es que fue por condiciones extraordinarias de lluvia que se han generado también por el tema del cambio climático. Con un constante monitoreo de la afectación del cambio climático, el municipio puede invertir en elementos que en un futuro le permita mitigar los efectos negativos y a la vez informar a los habitantes del cantón de los riesgos naturales y cómo minimizarlos. Bueno, hemos estado trabajando ahorita en etapas primordiales como lo que es el sistema de alerta temprana. Acabamos de sacar una nueva contratación de sistema de alerta por alquiler. También estamos trabajando en un proyecto de levantamiento pluvial, porque parte de lo que tenemos mucho en cuenta es que realmente los sistemas de alcantarillado anteriores o viejos, por decirlo así, no tienen capacidad suficiente para los eventos que se prevén con las condiciones nuevas que tenemos hoy en día de cambio climático, y también por decirlo así, la población actual de Santa Ana y la futura. Y también recuperación de residuos de los alcantarillados para determinar qué tipo de residuos tenemos en el cantón que botan la misma población de Santa Ana. Si usted quiere conocer el plan de acción climático cantonal que realiza su municipalidad, puede solicitarlo en la alcaldía y así saber los trabajos que se realizan ante el cambio climático. Le informó Álvaro Valverde Loaiza, Proyección INBU. Bueno, y es que es importantísimo esto que está justamente realizando la Municipalidad de Santa Ana. Ojalá el resto de los 83 cantones que existen en el país hicieran algo similar. Y es que aquí fuera de cámara estábamos comentando justamente la noticia o la nota que nos estaba dando Álvaro de las personas de Santa Ana. Y don Douglas, usted estaba contando unas cosas muy interesantes que me parece que es importante que traigamos a colación. Sí, bueno, me parece el ejemplo de Santa Ana me parece muy adecuado porque nos deja como lecciones aprendidas, ¿verdad?, sobre lo que está haciendo un gobierno local. Eso nos cambia el paradigma en términos de la gestión territorial, y aquí se ve como una municipalidad
está siendo corresponsable en cómo administrar también el futuro, no solo el presente, también sino el futuro. Ellos hablaron, por ejemplo, del sistema de monitoreo. Ellos tienen un sistema de alerta ante crecidas, ante eventos extremos. Esa palabra la vamos a seguir usando ya por largo rato, ¿verdad? Los eventos extremos van a ser la condición de este cambio climático. Entonces, eso significa generar acciones que tienen que ver con orientaciones prácticas, ¿verdad? Esta guía nos da pistas de cómo trabajar con el problema en el corto, mediano y largo plazo, ¿verdad? Y ahora se anexa, dichosamente, eso está recientemente aprobado, apenas va a salir en un decreto, en la Gaceta, lo que es el plan de presupuestación en gestión del riesgo a nivel municipal, ¿verdad? Es un 3% que tienen que usar de los excedentes que las municipalidades deben utilizar para el siguiente año, ¿verdad? Entonces ahí hay, en esta guía que el INBU nos presenta, hay también las posibilidades de cómo orientar ese dinero, que es de carácter público, para precisamente el tema de adaptación al cambio climático. La adaptación es multidimensional, ¿verdad? No solo el gobierno local, sino también la ciudadanía tiene que empezar a comprender cómo ser resiliente. Y la resiliencia tiene que ver con elementos muy básicos, por ejemplo, como la organización, ¿verdad? Cómo monitoreo yo el clima. Yo traigo a colación ahora este caso porque tenemos redes comunitarias de clima, por ejemplo en Alajuelita, en Acerrí, Desamparados, en Sarapiquí y recientemente en Avangares. ¿Qué son redes comunitarias de clima? Es gente que agrupada por medio de WhatsApp informa de cómo se está comportando la atmósfera. Ellos miden, por ejemplo, la lluvia, no solo cuando está la lluvia, sino cuando no está. Entonces, y por medio de las redes logramos también obtener una participación activa de la ciudadanía de cómo está percibiendo la dinámica de la atmósfera, ya sea diaria, semanal, mensual o anual. Y eso es lo importante. Antes quedaba muy supeditado, digamos, solo a elementos del Instituto Meteorológico. No, ahora ya eso ha cambiado, donde se requiere que la ciudadanía sea más partícipe en esta línea. Se me olvidaba, y con esto cierro, que ya eso es materia del INBU y de las municipalidades, sobre todo la forma en cómo desarrollamos las ciudades, tanto lo que es en la gran área metropolitana como lo que son las ciudades intermedias, caso de Pérez Celedón, Turrialba, Cañas, que tiene que ver con cómo mitigamos las olas de calor, ¿verdad? Porque la construcción excesiva también tiene un efecto asociado al tema del cambio climático, que van a ser las olas de calor, ¿verdad? El efecto que genera el concreto cuando simplemente eliminamos toda la cobertura forestal o desestimamos las cuencas hidrográficas. Y entonces ayer le apostamos a los corredores biológicos. Ejemplo de ellos es el corredor biológico del María Aguilar y el corredor biológico del Torres, que son experiencias muy novedosas y que están ligadas a precisamente a mitigar los efectos de las olas de calor en las ciudades. Ahora, doña Gilda, que se hablaba de esto y la participación ciudadana, es que todos somos responsables, ¿cierto? Sí. ¿Qué pasa? Porque, bueno, lo planteábamos anteriormente, cuando, por ejemplo, se hace este plan regulador desde los municipios, incluso con directrices ya desde el INBU, no es antojadizo, porque hay estudios previos que dicen aquí es peligroso o es inseguro o es una zona de riesgo. Sin embargo, según la historia de nuestro país, a pesar de acontecimientos realmente trágicos y tristes, las personas, una vez que pasa la situación, regresan a vivir a estas zonas riesgosas y no porque se le inunda la casa, no, donde han fallecido personas. ¿Cómo se maneja esto? Yo sé que es muy difícil de pronto estar encima, pero ¿cuáles son las acciones? Sí, claro, esto es una de las problemáticas que tenemos, digamos, como instituciones que tienen la responsabilidad de hacer instrumentos para el ordenamiento territorial que abarca la planificación urbana y además que en conjunto con las municipalidades que tienen esa acción directa podamos intervenir para que esas poblaciones, ¿verdad?, que están en riesgo ya no lo estén, o al menos establecer acciones que corrijan
mitiguen o bien eliminen, por decirlo así, el riesgo al que frecuentemente ellos están expuestos. Entonces, lo primero que se hace en un evento de estos, pues es el desalojo, ¿verdad?, de las personas. Obviamente las edificaciones pues quedarán ahí, ¿verdad?, lo que quede, pero es en primer lugar establecer zonas seguras de evacuación donde podamos trasladar a estas personas que están en riesgo. Posteriormente es la reubicación de las mismas, no necesariamente dentro del mismo territorio, en algunas ocasiones tenemos que trasladarlos a otros sectores, por eso las alianzas estratégicas entre las municipalidades y entre las instituciones son tan importantes para poder nosotros accionar de manera conjunta y oportuna. Y además de esto, estudiar el caso, ¿verdad? Si hay que hacer una modificación al plan regulador o si no lo tiene, ¿verdad?, hay ausencia de él, que suele suceder, pues el consejo a los gobiernos locales es háganlo, trabajemos en conjunto, elaboremos un plan regulador que tenga estas acciones de intervención de emergencia. Hay algunos casos, por ejemplo, Pérez Celedón es uno de los cantones que tienen planes en virtud de atención de emergencias, ¿verdad?, que son recurrentes. Entonces, la zonificación va en respuesta de ello. Y lo demás es a través de una correcta zonificación o correcta construcción, ¿verdad?, estableciendo medidas constructivas que son utilizando materiales seguros, ¿verdad?, utilizando muros de contención, por ejemplo, utilizando también elementos que son antisísmicos para una mejor respuesta. Entonces, todos estos puntos claves son los que tenemos que tomar en cuenta, tomando como referencia el diagnóstico que nosotros tenemos, los análisis ambientales que también se hacen en un proceso de planificación y con esto poder hacer como ya las propuestas de intervención en el territorio. Bueno, y es que esto de los planes reguladores, recordemos que el 51% de los cantones de este país favorablemente tienen plan regulador, pero esto no quiere decir que el resto no tengan que trabajar en ello o aquellos que ya lo tienen no deban actualizarlo, porque al final, Douglas, si lo vemos, esto no es algo que el gobierno local en materia de prevención de riesgo pueda realmente hacerlo solo, necesita de un conjunto, bien usted lo decía ahora, con los chats climáticos, sí, que me imagino que debe ser algo muy similar a lo de los sismos, ¿verdad? Es correcto. No podrían hacerlo solo, deben trabajar en conjunto con la institucionalidad existente. Sí, a propósito de eso, la Ley de Emergencias y Prevención del Riesgo establece en su artículo 14, en inciso H, que la prevención primera es de la municipalidad. O sea, eso es importantísimo. Y lo otro es que esta guía que recién nos aporta el INBU nos permite utilizarla para nosotros generar toda la materia de actuación para la construcción de planes reguladores que incluya la gestión del riesgo por un lado, y por el otro el tema de las acciones referentes al cambio climático, ¿verdad? Ya hay cantones que están haciendo esfuerzos interesantes, ¿verdad?, en esa materia. Belén es uno, Santana es, como lo acabamos de ver, también, Cañas también está avanzando en esa línea de trabajo, y los que he mencionado tienen planes reguladores. Eso es importantísimo. Y ellos ya incorporaron la información de amenazas que es necesaria para hacer los cálculos, para definir cuáles son las áreas que podrían en el futuro verse afectadas en esa materia. Y lo otro, elementos decisorios. Digamos, las áreas que voy a poner en una palabra, el rojo es de peligro. Bueno, generalmente los que trabajan esto marcan esas zonas de color rojo. Entonces, la idea es que ahora sí, en términos de la construcción, sea de una vivienda o cualquier otro tipo de infraestructura, no coloquemos a esas construcciones en las áreas de color rojo, digamos así, ¿verdad? Ni cerca. Tal vez se pueden desarrollar medidas con ciertos controles, ¿verdad? Porque tampoco es prohibitivo, pero sí es necesario anticipar. O sea, la guía que nos está dando el INBU es una guía de prospección.
es anticipatoria, ¿verdad? Y lo otro nos encuadra, nos pone un marco para todos los gobiernos locales para decirnos, ok, si voy a trabajar con gestión del riesgo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y si voy a generar medidas de adaptación al cambio climático, ¿cómo lo haría? ¿Verdad? Bueno, precisamente vamos a repasar las causas del cambio climático. Vamos a ver la siguiente pantalla. Estas son, algunas ya las hemos mencionado, otras las vamos a aportar también. La generación de energía, sobre todo cuando se trata de generación de energía que proviene del combustible, ¿cierto? Fósil. Combustible fósil. También los productos de fabricación. La tala de los árboles, bueno, la anterior relacionada a la contaminación que generan las fábricas, la tala de los bosques, porque estamos dejando sin pulmones a nuestro planeta, el uso del transporte, también acá con el tema de la contaminación, ¿verdad? La producción de alimentos, que también contamina, la energía en los edificios y un consumo excesivo está generando son parte de las causas del cambio climático. Bueno, Meli, ya viste, ¿qué diría uno, verdad? Hasta en el carro, por eso hay tantos carros eléctricos últimamente. Cada vez hay más conciencia. Sí, y voy a decir que cada vez hay menos cargadores también, porque cuesta mucho encontrar, pero es porque, bendito sea Dios, hay muchos carros eléctricos porque quitan esa parte de la emisión de gases. Pero ahora don Douglas decía algo que me parece interesantísimo que podamos retomar, y es el tema de los colores. ¿Verdad? Cuando yo tengo esa partecita en rojo, significa que a nivel de prevención tenemos que tomar la atención. Entonces, cuando vemos una zonificación, en la zonificación de Douglas, me imagino que cuando vemos que está en rojo es aquí no construya, aquí tiene que, para usted, cuidar ese terreno, y así va hasta que llegue a un verde y me diga, en este color verde efectivamente yo podría desarrollar, qué sé yo, una vivienda, comercio y demás. Pero cuando vemos y nos asustamos, porque normalmente el color rojo es de tenga precaución, y decimos, ay, no, es que aquí, ¿qué será? En realidad obedecen esos colores en la zonificación a la prevención también de los riesgos. Sí, correcto. Hay varios, digamos, nomenclaturas y procesos al respecto. Uno es que nosotros, como CNE, ¿verdad?, que es parte del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, nosotros no trabajamos solos, sino que lo hacemos a través de comités asesores técnicos, básicamente con las universidades, los institutos científicos técnicos y instituciones como el INBU, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos una primera misión, que es definir cuáles son las áreas de amenaza, pero el especialista en la regulación territorial es el INBU, ¿verdad? En todo lo que es materia urbana, ellos establecen esos mecanismos a través de mapas que mediante simbologías especiales define qué tipos de uso deben hacerse. Ahora lo que queremos es que con esta guía se integre en esa planificación urbana, cantonal, las medidas que deberíamos desarrollar para ya sea reducir, eliminar o actuar en situaciones de riesgo de desastres incrementadas por el cambio climático. ¿La quería decir, comentar algo? Sí, no, tal vez nada más que es muy importante aclarar, porque ahora, digamos, hay dos tipos de zonificación. La que es para la gestión del riesgo, y son los mapas de amenazas, por ejemplo, que son referencia para elaborar los planes reguladores, pero sí utilizan esa tonalidad, por decirlo así, de rojo, verde, naranja, amarillos, que es como un tipo semáforo, ¿verdad? Entonces ahí a nosotros nos da un indicador de qué zonas tienen algún tipo de amenaza, puede ser geológica, ¿verdad? Puede ser hídrica, deslizamiento, etcétera. Pero nosotros en un mapa de zonificación de un plan regulador utilizamos otros colores. Por ejemplo, un mapa de zonificación de un plan regulador, un color rojo es una zona comercial. O sea, al revés. Al revés, ninguna relación con esto que estamos diciendo. Lo que es verde es protección, ¿verdad? Entonces es al inverso, para que tengamos claro, ¿verdad?, a nivel de ciudadanía, cómo yo debo leer esos mapas, y que principalmente tengan la seguridad de que nosotros, los que tenemos la obligación de planificar el territorio, estamos siendo no solo observantes de lo que está haciendo la Comisión Nacional de Emergencias, sino también que está implícito dentro de la zonificación que se está proponiendo y se aprueba en los planes reguladores vigentes.
Bueno, Meli, es más importante todavía aún no hacer caso a la gente que no sabe. Es mejor preguntar. Sí, no, por supuesto. Ahora, el problema es cuando las construcciones se dan sin consultar el plan regulador, sin consultar a los que saben, a los que ya ingresaron y analizaron, a los expertos, que sigue siendo una tendencia todavía, a pesar del esfuerzo de tal vez las municipalidades, del INBU incluso, hay una tendencia de construir como ahí a escondidas, sin ningún permiso, y yo me la juego y así me ahorro tiempo, dinero y recursos. Pero bueno, el problema son los riesgos a los que las personas se exponen, ¿cierto? Correcto. Lo primero, antes de que se vea como que esto es una privación a mi derecho de poder hacer uso de mi propiedad privada, nuestro deber fundamental es primeramente hacer un desarrollo ecológicamente equilibrado, como lo dice la Constitución Política, y luego el derecho y el salvaguardo de la vida de las personas, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos esa responsabilidad y corresponsabilidad como instituciones de restringir a través de una zonificación dónde puedo y dónde no puedo construir, y donde sí puedo construir, establecer esos parámetros urbanísticos, porque no es lo mismo construir aquí que construir con las condiciones climáticas de Limón, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, donde se dejó totalmente esa culturalidad de construir en basas, ¿verdad? Y se adoptó un modelo de construcción de la GAM, ¿verdad? Y entonces por eso vemos esas zonas inundables, esas viviendas que dejan de ser utilizables porque no se adaptan a las condiciones de estas zonas, ¿verdad? Entonces es muy importante a todos aquellos arquitectos profesionales que tenemos en la rama de la planificación urbana, tomar en consideración estos elementos propios para yo poder mantenerme y dar esa seguridad no solo constructiva, sino también de un vivir adecuado, y que yo pueda estar en mi casa y decir, no soporto este calor, ¿verdad? Como decían ahora ustedes, yo tengo que salir y tengo que irme a otro lado, sino que mi condición de vida siempre sea acorde, saludable, y que yo no viva con ese temor de que algo me va a pasar, ¿verdad? Esa tienen que ser consideraciones importantes, porque como decía ahora don Douglas, los eventos extremos van a ser cada vez mayores con las condiciones que estamos teniendo. Bueno, justamente ahora estaba pensando en cuando uno va por Parrita, que justo en la carretera hay casas que están al ras del suelo, por llamarlo de alguna manera, y hay otras que están levantadas en pilotes. Y Parrita es una de las zonas que más inunda, ¿verdad? Y se inunda la carretera. Pero esas de pilotes son las más viejitas. Son las más viejitas. Y es que justamente en la época de los abuelitos de uno, ese tipo de construcción sí se daba y uno veía diferencias. Ve, Tati, qué importante, porque yo pensaba en eso también y yo decía, bueno, ¿hace cuánto las construyeron? Posiblemente en ese tiempo no había plan regulador, pero era un tema de sentido común, ¿verdad? Ya la experiencia se los decía, y como ahora incluso con toda lo que hay, la información que hay, y no se está cumpliendo. No, más bien hacemos al revés. Tomamos tendencias que le sirven a otros, decimos, me gusta esto, yo lo quiero traer. Pero también pensando justamente en San José, en la cantidad de torres que hay, como dan sombra. Y entonces ya, digamos, cuando ya el sol no te da directamente, entonces cuando hace frío, mucho frío, porque ya no hay nada que nos caliente. ¿O me equivoco, Douglas? Es correcto, tiene que ver con diseño y tiene que ver con el tema del manejo del territorio. Cuando estamos hablando del territorio, tiene que ver con el tema de cómo estás considerando la atmósfera, donde estás, ¿verdad? El área en la que se ubica. Para eso, lo cual requiere análisis climatológico, en donde la data está a nivel del Instituto Meteorológico Nacional, y también el otro factor a nivel de subsuelo, ¿verdad? En dónde estás colocando la estructura. Para eso requieres consultar especialistas en geología, la parte de geomorfología, que son las formas del relieve, y un dato fundamental es con la cuenca. La cuenca significa es verde,
cuál es su conexión más cercana con el río Quebrada y dónde viene, de dónde se origina. Porque resulta que el GAM hemos cambiado toda la red hídrica natural, ¿verdad? Entonces la gente a veces dice, mira, pero aquí se me está inundando, pero no está conociendo que arriba hicieron modificaciones, tal vez deforestaron o hicieron una urbanización sin controles, sin los permisos o sin el criterio de la fragilidad ambiental, ¿verdad? Entonces usted dice, pero aumentó, ahora hace años que vimos que no teníamos esto y ahora lo tenemos. Pero hay que ir a fijarse un poco más arriba, se llama la parte alta de la cuenca, la parte media de donde usted vive, para ver qué está pasando, ¿verdad? Entonces, viene la comunicación intermunicipalidades. Entonces, un caso de esos es la Quebrada Seca o el río Burío en la zona de Barba, Flores y Belén. Comparten la misma cuenca. Entonces, cuando este río tiene crecidas extremas, se afectan los 3 cantones, los 3 al mismo tiempo. Y son durante las tardes, ¿verdad? Lluvias muy intensas, ¿verdad? Provocadas, que son las que vamos a tener más frecuentes, si no detenemos esta cuestión de las emisiones, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y vemos cómo los 3 cantones se tienen que hablar en el manejo de la cuenca, o sea, el manejo de la cuenca del río Burío, ¿verdad? Porque todos la comparten. Y entonces vas a ver cómo esta cuenca ahora está prácticamente sobreconstruida con condominios, nuevas viviendas y posiblemente, ups, ¿qué pasó aquí? Sí, tienen plan regulador, pero posiblemente no consideramos la variable de la cuenca hidrográfica, las crecidas y las condiciones de vulnerabilidad que creamos sin querer también, ¿verdad? O sea, por omisión las creamos. Sí, y es que tal vez el problema no estaba, pero con ese nuevo desarrollo, construcción generó el problema, y ese es el asunto. Nosotros vamos a una pausa comercial, pero ya regresamos. Vean lo interesante que está este tema, y lo más importante de todo es que usted y yo podemos hacer algo al respecto. Ya regresamos. Bueno, y este lunes una señora denuncia que abren las bolsas de basura todos los días en su barrio. Ella tiene hasta pruebas de la situación que se repite a diario. ¿Cómo le podemos ayudar? No se pierda, vea lo que está pasando. Y en el Mañanero, una señora le dio permiso a su hijo de construir un apartamento en la 2ª planta de su casa. Pero eso le trajo decenas de problemas hasta que la llaman demente. Imagínese usted, recuerde que la vida es hoy. Le esperamos este lunes de 8 a 10 de la mañana. Chao. La revista, de lunes a viernes, 8 de la mañana, por Canal 8, cerca de vos. Este sábado en Sinergia Cefía le invitamos a celebrar junto a nosotros la Semana de la Arquitectura, del 7 al 12 de octubre. En esta ocasión es el empoderamiento de las nuevas generaciones, que también lo hemos trabajado bastante, en la participación en el diseño urbano. Cuando hay talento, no el talento solo en el saber hacer, sino en el sentir, en el crear, en el buscar vivir mejor, la arquitectura es una excelente opción. Los esperamos en Sinergia Cefía, su programa televisivo de las ingenierías, arquitectura, consultoría y construcción. A través de 6 noticias distintas, descubra los porqués de la información deportiva del día a día en Plan de Juego. Todos los martes y jueves a las 12:15 mediodía por Canal 8. Paula Brenes, junto al equipo de periodistas de Noticias Telediario, le traen la mejor información en directo desde el lugar de los hechos. Política, economía, sucesos, deportes y el mundo de los famosos. Telediario en directo, lunes a viernes 1 de la tarde por Canal 8, cerca de vos. Alerta 8 son historias de vida, hechos que impactan a Costa Rica. ¡Véngase para acá, huevón! ¡Véngase! Información veraz, con la mejor cobertura. Compañeros, hay que ver más de de Dios también. Somos Alerta 8, la historia detrás de la noticia. Alerta 8, de lunes a viernes a las 6 de la tarde y domingos a las 7 de la noche por Canal 8.
Gracias por continuar con Proyección INVU, y este tema de cambio climático es algo que nos afecta absolutamente a todos, en cualquier punto, yo creo que del mundo, pero para hablar nada más del país, de costa a costa. Y justamente fuimos y le preguntamos a nuestros seguidores qué piensan de este tema. No, que no sean tan sucios, porque toda la gente va comiendo algo, lo botó. Yo me he fijado, la gente va comiendo algo y bota la basura en la pura calle. Eso no se hace, ¿verdad? No, que sean más educados y verá en la cuestión esa, porque si no saben en qué vamos a ir a parar. Mira, yo trabajo en agricultura, allá en Matinilla. Y una de las cosas que hacemos es cuando trabajamos lo menos con los químicos, digamos, permitidos. Y después lavamos bien los envases, 3 veces bien lavados, y los reciclamos. Y después el resto ahí, digamos, nosotros tenemos trapiche. ¿Y qué hacemos con todo el bagazo que en cada tarea se quema en la próxima tarea? Entonces estamos reciclando. Qué bonito cuando uno escucha estamos reciclando, porque como decíamos, cada vez sí hay más conciencia entre algunas personas. No podemos hablar por todos, pero sí en algunas personas. Ahora, un mensaje de cierre que ustedes nos puedan dar, sobre todo y dirigido a eso. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros los ciudadanos y cómo podemos marcar la diferencia? Mejilda, empezamos con usted. Claro, nuevamente muchas gracias por la invitación, gracias por estarnos viendo y en este tema tan importante, y el cambio climático es una solución y una acción de todos. El cambio siempre va a empezar por mí. Yo soy un elemento esencial de ayuda para los gobiernos locales y también para la institucionalidad. Estamos a la orden. Muchísimas gracias. Don Douglas. Sí, más bien agradecer al INVU, que ya nos alineó una guía práctica, invitar a las autoridades municipales para que puedan hacer uso, consulta y asesoría sobre esta guía, porque tiene los elementos prácticos para iniciar el trabajo de reducción del riesgo y adaptación al cambio climático, y también invitar a la ciudadanía a conectarse con estas ideas que podríamos desarrollar de una forma participativa y activa para reducir los riesgos, tanto en el corto como en el mediano plazo. Bueno, y justamente esa parte de conectarnos y de que cada quien ponga ese granito de arena. Recuerde que también nos puede seguir a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, bueno, en X, en TikTok, Instagram y todas las que vayan saliendo, y en www.invu.go.cr. Y saben de qué vamos a hablar la próxima semana. Vean qué importante, y es acerca de las ciudades, el diseño de las ciudades y la salud mental. ¿Qué relación tiene esto? Se las trae este tema, así que los esperamos la próxima semana al ser las 11:45, el próximo viernes específicamente. Así es, y muchísimas gracias a Hilda y a don Douglas por acompañarnos y enseñarnos un poquito de esto del cambio climático, y a ustedes por acompañarnos en esta hora y seguir aprendiendo con nosotros aquí en Proyección INVU. Hasta aquí, Proyección INVU, Renovemos Costa Rica. Lo esperamos el próximo viernes con más información de su interés. Canal 8, cerca de vos.